La relación entre el crimen organizado y la policía es un desgraciado fenómeno que se repite en cada rincón del planeta. En muchos casos, las personas que deberían cuidar a la ciudadanía son aquellas que facilitan masacres, ejecuciones y el trasiego de narcóticos. En Argentina, el epicentro de esas actividades es la ciudad santafesina de Rosario, el lugar más peligroso del país, escenario de balaceras diarias efectuadas por pandillas. Lo más increíble es que en 2023 se detuvo a un referente del crimen organizado local, un ex policía con causas por gatillo fácil y colaboración con el narcotráfico. Darío José Proti, alias Viejo. En esta nueva entrega de Militarmente queremos contarte su infame carrera delincuencial y la situación actual del AMPA rosarino. Prepárate, nos espera un video cargado de violencia y balaceras, así que colócate tu chaleco antibalas y comencemos. Desde hace tiempo, la ciudad argentina de Rosario sufre una oleada de violencia que se refleja en homicidios diarios. Si bien por lo general los enfrentamientos son entre rivales narco, las víctimas incluyen a civiles que tuvieron la mala fortuna de transitar en el momento y lugar equivocado. Testimonios como el que escucharemos a continuación son parte de la vida cotidiana de los habitantes. Mi nena de 5 años falleció el 25 de diciembre por una bala perdida a las 12:05 de la noche. No llegó ni a abrir los regalos. En instantes, aquella Navidad se transformó en un cuento trágico. Desgraciadamente, esto no es una excepción, sino la regla, más aún cuando los asesinos cuentan con la complicidad de las autoridades. El viernes 28 de abril de 2023, Rosario fue sorprendida con una noticia que involucraba a pandillas criminales y policías. En esa jornada detuvieron a un grupo de maleantes, entre los que se encontraba un ex oficial de nombre Darío José Proti, conocido por sus amigos y allegados como Viejo por su cabello gris y aspecto desmejorado. Pero más allá de su apariencia, este hombre era uno de los principales responsables de la violencia en territorio rosarino. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Local, durante años fue integrante de la principal banda criminal de la región, Los Monos, un grupo abocado al tráfico de drogas, asaltos armados y secuestro de personas. Lo curioso es que no era la primera vez que Proti debía afrontar a la justicia. El ex uniformado ya había sido condenado en el año 2004 por un misterioso asesinato a un supuesto criminal. Es que en marzo de 1998, cuando todavía era parte de la fuerza, mató al joven Ariel Colque de apenas 16 años. Proti y otro compañero suyo, Jorge Vázquez, lo persiguieron por un pasillo en Magallanes al 2400 y le dispararon por la espalda. Ambos agentes estaban de civil e intentaron endilgarle un robo a su víctima, algo que luego la investigación desestimó. La víctima era inocente y los oficiales actuaron con excesiva brutalidad. El entorno de Colque denunció que el crimen era un caso de gatillo fácil y luego la justicia lo confirmó, pero con detalles muy particulares. Para los jueces, el chico quedó en medio de un tiroteo entre los policías y una banda que estaba más atrás en el pasillo. Por eso lo condenaron con una figura que implica un castigo menor, homicidio en riña. Y como el juez de sentencia no se expidió en los términos legales, Proti fue beneficiado por haber estado en prisión más de 3 años sin condena, por eso rápidamente fue puesto en libertad. Según consta en los archivos de la policía santafesina antes de aquel caso de gatillo fácil, Proti ya había sido imputado por más casos vinculados a su polémica actuación como policía. En 1997 facilitó la evasión de presos en la alcaidía de Jefatura, se lo encontró responsable de un robo y se lo acusó por apremios ilegales. Todo esto cuando era uniformado y supuestamente defendía la seguridad. La pregunta es cómo se permitió que un elemento tan corrupto y de probada falta de carácter continuase en la fuerza.
Desgraciadamente hizo falta un caso de asesinato para terminar su carrera. Cuando volvió a las calles en 2002, Proti decidió integrar el crimen organizado, tal vez como una vía rápida para ganar dinero y respeto en los barrios rosarinos. Sin embargo, esa elección no tuvo un final feliz. Regresemos al año 2023. Entonces, la detención de El Viejo fue ordenada por el fiscal Pablo Soca de la Unidad de Balaceras y Extorsiones. El nombre de ese equipo no es un dato menor. La situación en la provincia de Santa Fe y especialmente en Rosario es tan crítica que requiere de organismos especializados en combatir a los pistoleros narco. La unidad investigaba a una célula de los monos que operaba en el barrio Ludueña, la cual era liderada desde la cárcel por capos como Jonathan Almada, un narco apresado que enviaba sus directivas desde el penal. Ni siquiera las rejas pueden impedir que estos delincuentes dominen el negocio de los narcóticos. En ese mundo entraba en juego Proti, ya que gracias a sus contactos y conocimientos se encargaba de registrar el movimiento económico de la banda, así como de proporcionar armas y vehículos a los sicarios. Otro dato de gran importancia es que uno de los vecinos y asociados de El Viejo era el también ex policía Jorge Almada, padre del antes mencionado Jonathan Almada. Nuevamente, la relación entre crimen y fuerzas de seguridad es inquebrantable, llegando incluso a tener lazos familiares. Dentro de ese esquema, Proti era el recaudador de la presunta pandilla que disputa a tiros los barrios rosarinos. Para el fiscal, El Viejo no solo era el encargado de conseguir armas y automóviles para que los pistoleros cometieran balaceras o asesinatos. También le atribuyó haber ido presencialmente a realizar extorsiones y haber planificado ataques contra la banda rival, que es la que lidera un tal Francisco Fran Riquelme, quien actualmente se encuentra en prisión. Este es el momento adecuado para profundizar en la banda criminal que dominó el negocio durante décadas. El grupo Los Monos es liderado por miembros de la familia Cantero y opera desde hace más de 20 años en Rosario. De a poco han tejido sofisticadas relaciones con miembros de las fuerzas de seguridad, empresarios y otras élites que no solo venden, sino que también consumen las sustancias ilícitas. De esta forma, como también con el uso de la violencia, los monos pudieron controlar economías ilegales como el narcotráfico, la prostitución y el secuestro extorsivo en vastas zonas de la ciudad. La historia del clan Cantero comenzó a finales de la década de 1990. En aquel entonces, miembros de la familia, bajo el mando del patriarca Ariel Cantero, prestaban servicios de seguridad en las zonas más marginales de la ciudad y coordinaban envíos de marihuana desde Paraguay. Es el cuento clásico de los capos criminales. Los primeros pasos se dan como pistolero y vendedor, y luego de a poco se asciende hasta conformar una zona de dominio propia. En el caso de los monos, no fue hasta principios del 2004 que amasaron el poder suficiente como para posar sus ojos en el lucrativo negocio de la venta de cocaína en las zonas que controlaban. Así fue como transformaron las calles rosarinas en un campo de guerra, donde combates como los que veremos a continuación son cosa de todos los días. En el año 2004, Argentina estaba saliendo de una de las crisis económicas más duras de su historia, la cual había generado una situación de mucha pobreza y marginalización en el país. Los monos aprovecharon ese contexto para constituirse como autoridad de facto en extensas zonas del sur de Rosario. Este es un síntoma que se repite en todo el mundo. Donde la miseria aflora, también lo hacen las pandillas que buscan aprovecharse de las personas más frágiles. Como te anticipamos, hicieron esto con ayuda de fuertes conexiones con las fuerzas de seguridad, empresas de construcción que buscaban terrenos baratos, concesionarios de autos para el lavado de dinero y políticos para la protección legal.
Con el aumento de los ingresos también llega el crecimiento de los riesgos. Es por eso que los monos comenzaron a reclutar adolescentes vulnerables para trabajar en lo que ellos llamaban búnkers. Se trataba de diminutas estructuras de ladrillo esparcidas por todas las zonas marginales de Rosario, donde se vendía droga en pequeñas cantidades. Estos jóvenes con las manos lo suficientemente pequeñas como para pasar dosis de cocaína por las ventanillas de los búnkers, se dieron a conocer como los soldaditos de la banda. Gracias al sacrificio de esas tropas, el negocio prosperó y la pandilla continuó consolidándose, hasta que una serie de asesinatos de alto perfil generaron una ola de violencia que puso a Rosario y a los monos en el centro de la atención pública. La presión social que generó el caos en las calles obligó a las autoridades nacionales a actuar. En abril de 2014, el entonces ministro de Seguridad Nacional, Sergio Berni, dirigió una incursión de la Gendarmería a la ciudad para desmantelar los búnkers. Esta estrategia de militarización continuó por algunos años, pero no parece dar resultados positivos. Algo similar a lo que ocurre en México desde 2006 con la famosa guerra contra el narcotráfico, aunque en una escala mucho menor. Veamos una de las tantas detenciones que se han efectuado en territorio rosarino con la intención de desarticular a la banda. Las balaceras y crímenes de los últimos años fueron tan frecuentes que dieron inicio a una investigación judicial sin antecedentes en la historia reciente de Argentina. La pesquisa de varios años de duración se basó principalmente en evidencia recogida mediante la interceptación de llamadas. El trabajo puso al descubierto una intrincada red criminal que involucraba bandas, policías, empresarios de la ciudad de Rosario y de otras provincias de Argentina. Hombres como el viejo Proti que facilitaban el funcionamiento del crimen organizado en la región. El 9 de abril de 2018, los entonces jefes de los monos fueron sentenciados a 37 y 22 años de cárcel respectivamente por cargos de asociación ilícita y homicidio. Muchos la consideraron una condena histórica, por lo que surgió la esperanza de que Rosario volviese a ser una ciudad pacífica. Desgraciadamente, esos sueños nunca se cumplieron. La debilidad de los monos fue terreno fértil para el surgimiento de otras bandas que hasta el día de hoy guerrean por el control de las calles. Esto nos trae al presente, una época oscura y violenta para toda la provincia de Santa Fe. En marzo de 2023, Rosario se tiñó nuevamente de rojo por el fallecimiento de Máximo Jerez, un niño de 11 años que fue abatido en medio de una balacera entre narcos. El ataque ocurrió a los pocos días de que la ciudad fuese noticia mundial por un atentado mafioso contra un supermercado de los suegros de Lionel Messi. El asesinato del infante revolucionó a los vecinos. Los habitantes indignados arremetieron sobre las casas marcadas como depósitos de drogas y armas de las bandas locales. El caos se desató y la furia de las personas a pie se hizo sentir. Así reportaron la situación los medios de comunicación argentinos. A ver, hay una discusión cara a cara con el jefe del operativo. Ahí nos vamos a acercar. Argentina, el requito está comiendo cosa. Este mató pito de allá, le quedan los pumas. ¿Me escuchás? Bueno, yo necesito subir un móvil y sacarlo. Sácamelo para la esquina de la gente. Bueno, ahí el jefe del operativo le pide a uno de los vecinos que se retiren. Ahí vienen más patrullas. Ahí están llegando los grupos especiales de la policía. chocaron los patrulleros entre ellos. Se han chocado hasta 2 patrulleros en la desesperación por llegar. Hay 2 patrulleros que chocaron. Están llegando más policías. Ahí están llegando los grupos especiales. Ahí se bajan.
La policía apenas pudo contener la violencia que estalló en aquella jornada, tanto así que los patrulleros se estrellaron al arribar a la escena. El reclamo de justicia fue sincero y espontáneo. Los vecinos se organizaron y demandaron que las autoridades retiraran de inmediato a los presuntos culpables. Si bien muchas personas temen las represalias, también están cansados de vivir a merced de narcos y pistoleros sin escrúpulos, quienes son capaces de matar a un niño que pasaba sus tardes jugando con sus amigos en el potrero del barrio. La violencia ocurrida en esos primeros meses de 2023 provocó que la vida se detuviera en la zona. Los comedores populares cerraron y muchos vecinos se resguardaron en sus casas, saliendo solo cuando era indispensable. Rosario, con una población de 1.300.000 personas, tiene una tasa de 22 homicidios por cada 100.000 habitantes, 5 veces mayor que el promedio nacional, de acuerdo con cifras de organismos de seguridad de Argentina. Más de un 70% de los homicidios dolosos de esta ciudad santafesina están asociados a organizaciones criminales y casi un 75% fueron planificados. Según los registros oficiales, en el último año se duplicó la proporción de víctimas mujeres sobre el total. Argentina es relativamente seguro comparado a otros territorios de la región, por lo que la brutalidad que acontece en suelo rosarino destaca aún más. Allí se dan situaciones similares a las de países con graves problemas de delincuencia organizada como Ecuador, Colombia o México. El crecimiento de la violencia narco se explica por factores muy simples. En la ciudad está uno de los puertos más importantes de la región, y según expertos, es un enclave estratégico para el flujo de drogas entre Brasil, Bolivia y Paraguay, utilizando el río Paraná como ruta de transporte. El destino final está muy lejos, ya que gran parte de esa mercancía ilegal termina en las grandes capitales europeas o en consumidores asiáticos. Pese a los operativos policiales, las organizaciones delictivas siguen en funcionamiento y cada vez generan ganancias más grandes. Las imágenes que verás a continuación corresponden a uno de los tantos allanamientos contra sicarios y vendedores de los monos. El ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe explicó: en ese transporte de drogas hacia otras partes del mundo, siempre algo queda y encuentra en los barrios de alta vulnerabilidad social lugar para la venta. Esto es fundamental para entender también esa violencia inusitada entre distintas bandas por dominar el territorio. Los pistoleros no solo son sicarios armados, también son jóvenes perdidos en el consumo de estupefacientes como cocaína y paco. Además, los expertos advierten sobre un entramado mayor. El negocio ilegal que maneja el narcotráfico ha permitido en Rosario un desarrollo exponencial del mercado inmobiliario y de bienes suntuarios como los autos de alta gama. Lo mismo sucede con los clubes nocturnos, donde los pistoleros suelen ir a celebrar y gastar sus ganancias manchadas con sangre. Según los reportes oficiales, en Rosario casi un 90% de los homicidios de 2022 fueron con armas de fuego, principalmente pistolas calibre 9 milímetros, rifles y escopetas. Por otra parte, más de la mitad de las víctimas son jóvenes de entre 15 y 29 años. También se informa que el 75% de los asesinatos tuvieron lugar en la vía pública, mientras que tan solo un 21% ocurrió en domicilios particulares. Estas cifras no son solo números, sino que conforman un mapa de los actores fundamentales de esta crisis. Jóvenes pistoleros que atacan a rivales en la calle, sin otro objetivo que eliminar a la competencia. La detención de Proti es una muestra más de que las redes que unen a oficiales y exoficiales con el crimen organizado siguen siendo tan fuertes como hace más de una década. Los monos pueden estar en un periodo de debilidad, pero continúan reclutando pistoleros y digitando los movimientos de cocaína y marihuana en Rosario.
Este caldo de cultivo convierte a la ciudad santafesina en el punto más violento de la Argentina. Una reputación infame que difícilmente pueda revertirse en el futuro inmediato. Para combatir las amenazas es necesario una limpieza general de los estratos políticos, policiales y pandilleros. Hasta que eso ocurra, las muertes y asaltos seguirán siendo parte de la cotidianidad. De esta forma llegamos al final del video. Si quieres conocer más sobre el crimen organizado en Argentina, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de este canal. Prometemos mantenerte al tanto de todas las novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.